Este video es la segunda parte de la clase de características operativas de las pruebas de diagnóstico y recomiendo verlo después de haber visto la primera parte. Hay varios factores que influyen en la elección de una prueba diagnóstica. Se debería elegir la mejor prueba donde la sensibilidad y la especificidad sea la máxima posible. Pero no siempre es posible esto y puede depender de varios factores. El tiempo, no es lo mismo hacer una PCR que una aglutinación, por ejemplo. Los costos, la disponibilidad de equipos, de reactivos, de equipamientos, la complejidad del laboratorio y los requerimientos de bioseguridad. Para controlar una enfermedad es fundamental hacer un diagnóstico masivo e identificar a los animales enfermos, aislarlos o en el peor de los casos eliminarlos y evitar el contagio hacia otros individuos. En este slide vamos a hablar un poquito de las consideraciones para estandarizar una nueva prueba. En el caso en que se ponga a punto una nueva prueba para diagnosticar una determinada enfermedad, debemos validarla para saber si es confiable o no. Para esto hay dos posibilidades. La primera es partir de una población de animales enfermos cuyo resultado positivo esté determinado por un gol estándar, que puede ser el aislamiento del agente etiológico y que nos va a servir como referencia para contrastar con la nueva prueba. De esos animales debemos contar con el suero para emplearlo en la nueva prueba que vamos a desarrollar. Del mismo modo, necesitamos una población de individuos probadamente sanos y que no hayan tenido contacto con el agente infeccioso en cuestión. Por otro lado, en caso de no contar con un gol estándar, como el aislamiento, que no siempre es posible, existe una técnica que es utilizar sueros de animales positivos o negativos a dos pruebas conocidas para una determinada enfermedad. Es lo que se llama estándar relativo de comparación, que se hace por estrategias estadísticas. No vamos a entrar en detalle sobre la validación de una técnica, pero en este procedimiento existen varias fases o etapas. En una etapa 1 se ven las características analíticas de sensibilidad y especificidad. En una etapa 2 se ven las características diagnósticas o epidemiológicas de sensibilidad y especificidad. Existe una etapa 3 en la cual es la reproductibilidad de esa técnica, la elección de los laboratorios colaboradores, definir el panel de evaluación, el número de sueros a evaluar. Hay una fase 4 que es la interpretación de los resultados de la prueba y la implementación de esa técnica. A su vez, la validación de una técnica lleva mucho tiempo, necesitamos de la colaboración de otros laboratorios y una técnica validada no significa que esa validación sea indefinida. Debemos conservar la validación y seguimiento y mantenimiento de los criterios de evaluación para que esa técnica pueda seguir siendo empleada. Aparte de la sensibilidad y especificidad, vamos a definir otras características operativas, como es la prevalencia. Existe una prevalencia aparente, que es la proporción de animales positivos a la prueba elegida y que tiene una determinada sensibilidad y especificidad. Y una prevalencia real, que es la prevalencia aparente, pero corregida de acuerdo a la sensibilidad y especificidad de la prueba empleada. El valor predictivo positivo es la probabilidad que tiene un individuo de estar enfermo cuando el resultado de la prueba es positivo. En otras palabras, es la probabilidad condicionada a que un paciente que resulta positivo a la prueba tenga realmente la enfermedad. Y existe una fórmula para calcularlo. Contrariamente, el valor predictivo negativo es la probabilidad de que un individuo que obtenga un resultado negativo a la prueba no presente la enfermedad o esté sano. También aquí existe una fórmula para calcularlo. Otra característica de los valores predictivos es que dependen de la prevalencia de la enfermedad en una población. Una prueba con una sensibilidad y especificidad dada puede tener diferentes valores predictivos en diferentes poblaciones de animales con diferentes prevalencias de la enfermedad. Si una prueba es utilizada en una población con una alta prevalencia de la enfermedad, la prueba en evaluación tendrá un alto valor
predictivo positivo. Por otro lado, esta misma prueba, con la misma sensibilidad y especificidad, tendrá un valor predictivo positivo más bajo cuando es utilizada en una población con una baja prevalencia de la enfermedad. Un ejemplo es, en el caso de brucelosis, una prueba de BPA negativa con cualquier prevalencia descarta casi con seguridad la infección por brucela, mientras que un resultado positivo a BPA no asegura la enfermedad en una zona endémica con elevada prevalencia. Así pues, el empleo de una prueba de sensibilidad alta en una población determinada nos asegura que casi todos los pacientes con anticuerpos específicos se clasificarán como positivos, pero no nos asegura que todos estos sean verdaderos positivos. Su valor predictivo positivo está influenciado por la prevalencia en este caso. Debido a que las pruebas diagnósticas no son perfectas, en la práctica es común el uso de más de una prueba para confirmar un diagnóstico. En estos casos, las mismas pueden combinarse de dos maneras, en serie o en paralelo. La interpretación de los resultados depende de la secuencia con que fueron utilizadas y de la manera en que los resultados son integrados. Pruebas en paralelo. Son dos o más pruebas diagnósticas que se realizan en cada muestra analizada. Un individuo se considera positivo cuando al menos una de las pruebas diagnósticas realizadas es positiva. En otras palabras, para que un individuo sea considerado negativo, deben reaccionar de manera negativa a todas las pruebas diagnósticas realizadas. El efecto de utilizar pruebas diagnósticas en paralelo es un incremento en la sensibilidad de la estrategia diagnóstica y, por lo tanto, un aumento del valor predictivo negativo. Al mismo tiempo, disminuye la especificidad y el valor predictivo positivo. El empleo, un ejemplo del uso de pruebas diagnósticas combinadas en paralelo son los controles que se llevan a cabo durante la importación de animales vivos. Se efectúan repetidos controles clínicos durante el periodo de cuarentena, a la vez que se implementan distintas pruebas serológicas. En estos casos, es extremadamente importante contar con procedimientos diagnósticos de alta sensibilidad para detectar individuos portadores de agentes etiológicos de enfermedades zoonóticas y o exóticas. En el caso de las pruebas en serie, son dos o más pruebas diagnósticas aplicadas en forma consecutiva, en donde solo las muestras que resultan positivas a una prueba diagnóstica son procesadas para la prueba siguiente. Un individuo es considerado como positivo cuando reacciona de manera positiva a todas las pruebas diagnósticas realizadas. El efecto que se logra con el uso de pruebas diagnósticas combinadas en serie es el aumento de la especificidad de la estrategia diagnóstica y el valor predictivo positivo. Simultáneamente se observa una disminución de la sensibilidad y el valor predictivo negativo. El número de individuos identificados como positivos o negativos es independiente del orden en que se apliquen las pruebas diagnósticas. En la mayoría de los casos es conveniente utilizar la prueba más sencilla, más económica o menos riesgosa en primer lugar. En los casos en que las pruebas diagnósticas son de características similares, es aconsejable utilizar en primer lugar la de mayor especificidad, dado que de esta manera el número total de pruebas a procesar será menor. Ejemplo del uso de pruebas combinadas en serie son las campañas de control de brucelosis bovina para detectar animales infectados, en los cuales se realizan análisis serológicos de todos los bovinos de un establecimiento. Primero, una prueba tamiz de alta sensibilidad y luego a los positivos hacerle otra prueba de mayor especificidad. Una pregunta que siempre nos hacemos es, ¿son comparables los resultados serológicos obtenidos por diferentes laboratorios que usan pruebas diferentes? Para que los resultados, seroprevalencia, pruebas inmunoserológicas, poblacionales individuales, etc.,
obtenidos por diferentes laboratorios, que se usan las mismas o diferentes pruebas provenientes de diferentes áreas geográficas, sean comparables, se deben hacer ensayos interlaboratorio a partir de paneles de suelos de referencia, que es lo que se hace normalmente en lo que se llaman laboratorios en red, en los cuales es una serie de laboratorios que cada tanto validan o identifican sus pruebas diagnósticas a través de paneles de suelos. Se debe considerar la reproductibilidad de una prueba comparando los resultados de los laboratorios participantes. Para interpretar los resultados, se deben tener en cuenta para qué hacemos las pruebas serológicas, es decir, cuál es el objetivo del estudio serológico. Si es para diagnóstico, deberíamos utilizar pruebas sensibles, no perder animales infectados, que luego se pueden confirmar con otras pruebas más específicas. Y por supuesto, siempre asociar la serología con los signos clínicos de la enfermedad. Si es seroprevalencia lo que buscamos, pruebas específicas serían las adecuadas para no sobreestimar la prevalencia o seroprevalencia de una determinada enfermedad. Si el objetivo es selección de animales, habría que realizar pruebas con alta especificidad, que diferencien en la selección de animales que entran o que salen de un establecimiento. Muchas gracias por su atención.